El video que estás por ver se publicó originalmente hace un tiempo en dos partes. Como es una de nuestras casas favoritas del canal, hoy lo compartimos nuevamente en formato completo, para que sea más fácil disfrutarlo, especialmente si acabas de llegar por aquí. Gracias infinitas por acompañarnos. Jóvenes, muy buenos días a todos. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Petrosian. Arquitecto, ¿cómo están? Buenos días. muy buenos días. Para conocer una obra muy especial, estamos acá en la zona metropolitana de Guadalajara. Platícanos, por favor, arquitecto, ¿qué vamos a ver? Porque es una casa que no se imaginan lo que van a ver en el interior. Bien, pues bienvenidos. Esta es mi casa. Nosotros la hicimos, ya tenemos con ella 6 meses. Fue un proceso de aproximadamente 11 meses. Y hemos logrado cosas muy interesantes que a lo largo del video van a poder ir viendo. Y bueno, qué mejor que la conozcan. Adelante. Muchísimas gracias. Platícanos un poco del terreno, porque llama la atención que es una casa pues de bastantes metros cuadrados de construcción en relación a los metros cuadrados del terreno. ¿Cuánto mide la orientación solar? Terreno de 250 metros, ajá. 10 por 25, 10 metros de frente por 25 de fondo. Tenemos que dejar una servidumbre lateral de 1 metro, orientación norte-sur y metros de construcción 550 metros. Fíjate. O sea, es un terreno relativamente pequeño, ¿verdad? Sí, no es tan grande el terreno, entonces a lo largo del recorrido van a ver cómo nosotros fuimos utilizando las áreas, maximizando los espacios, un sótano completo y en la planta alta un par de sorpresas adicionales. ¿Por dónde le llegamos? ¿Vamos entrando? Vamos entrando. ¿No? Por la planta baja. Fíjense Venga. Cómo juega con la topografía, porque si se fijan el terreno, pues relativamente plano, con un cambio de nivel de 1,10 metros. Pero el arquitecto sube la casa y bastante, ¿no? 1,80 metros, 1,90 y ahora van a ver por qué. Ingresamos, ya se la saben. Inteligente como sus obras. La chapa en huella digital. Ahora sí podemos aplicar la apertura con huella digital. Y empezamos con un sistema inteligente. Nosotros traemos toda la línea de accesorios inteligentes en alumbrado, en cortinas. Podemos conectar Alexa o Google Home, todo eso. Entonces, bienvenidos. Vamos a ver primero el spot del acceso. Cuando estábamos haciendo nosotros la casa, era importante poder hacer estos espacios, ¿no? Yo que construyo siempre llego a casa y pues ya se imaginarán, ¿no? Tengo los zapatos bien sucios, entonces hacemos el cambio de zapatos y ya nos cambiamos con los zapatos de interior. Entonces, pues este es un espacio cómodo. Tenemos abrigos, chamarras, etcétera, ¿no? Los niños llegan y avientan mochilas. Ahorita nosotros tenemos a un pequeñín de 3 años, entonces, pues llegando del kinder, sí, llegando del kinder, pues ahí las avienta. Y bueno, se nos hicieron fundamentales estos espacios para mantener orden y estar más cómodos, ¿no? Esa es la finalidad. Los invito a conocer el estudio de mi hijo. Es un estudio donde tiene todos sus juegos. Se podrán dar cuenta que también, como su papá, muy aficionado al tema de construcción, le gusta ir a trabajar con papá. Saludos al buen Blippi. Oye, está genial. Entonces, este es espacio, pues para él es su área de juegos, pero también tiene un baño completo, ¿verdad? En el caso Sí. de que pudiera funcionar como una recámara. Teníamos que pensar en eso, ¿no? En un tema futuro que pudiera fungir como una recámara con su propio baño. Realmente las dimensiones nos daban, entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Verdad? Excelente. Entonces, vamos a verlo rápidamente. Oye, está muy bonita la carpintería. Me comentabas que es nogal, ¿verdad? Nogal, todo en madera sólida. Madera sólida, ¿no? Se siente el peso. Sí, esta carpintería sí es muy distinta a lo que normalmente trabajamos en las otras casas. Muy bonito aquí. Los pisos que estamos viendo son de porcelanatos, ¿verdad? Porcelanato, pero es un tamaño jumbo de unos 60-80. Además de que es un porcelánico satinado. No es ni mate ni brilloso, es satín. Aquí lo vamos a poder apreciar un poquito mejor. Y fíjense, esto me gusta muchísimo. El ingreso es bastante amplio. O sea, en los 9 metros que tiene el terreno,
vamos a decir que toma alrededor de 350, ¿verdad? Es correcto. Para el primer eje. Deja un pasillo bastante amplio. ¿El piso de qué formato es? 1.60. El pasillo más o menos va a traer 1.80. 1.80. Entonces el siguiente eje, vamos a ver en qué se convierte, pero el remate es buenísimo. O sea, este 1.80 que tenemos entre los muros nos permiten sentir que no es un pasillo, sino un corredor, un distribuidor que está lleno de luz y arte. Está muy bonita esta pintura también. Entonces llega así ese remate del gran ventanal, le da muchísima luz al espacio, en conjugación también con los blancos. Aquí te fuiste por los blancos. Aquí nos fuimos casa completamente en blanco. Queríamos un color limpio que nos diera esa amplitud, entonces tenemos mezclas entre altos brillos en mates y obviamente el piso en color blanco. Se acompaña muy bien con el tema de la carpintería. Creo que hacemos una muy buena combinación. Carpintería de nogal en puertas y carpintería de salam en escaleras. Este espacio quedó genial. O sea, el sentir ese vacío conectado con el ventanal, con el árbol que queda ahí, también trayendo el exterior al interior, se siente muy bien, ¿no? Te da una sensación de que la casa es muy grande y aquí es cuando empiezas a jugar con el terreno. O sea, esto lo hace un arquitecto, ¿no? El entender la topografía y jugar con las excavaciones o con los rellenos para conseguir estos ambientes, ¿verdad? Creo que era importante también jugar un poco con las dobles alturas, ¿no? Entonces, el hecho de que decidimos que nuestra sala se fuera a la parte de abajo, pero que estuviera de cierta forma incorporada a través de esta doble altura, fue algo que buscábamos mucho. Fíjense dónde queda el comedor, ¿no? En los 9 metros de ancho se deja un espacio de escalera, un espacio del vacío para el árbol y los 3 metros, ¿verdad? El mismo juego del eje. Es correcto. Que tenemos acá. Sí, es correcto. Y tienes ahí un pequeño spot Es para el café, para el café mañanero. No, este espacio quedó genial. Ahorita vamos a bajar y las escaleras que también quedan integradas, ¿verdad? Entonces, esta casa se siente otra vez como estos nuevos loft en donde tienes la cocina como parte del centro de la casa, este gran corazón. Creemos fuertemente que de las áreas en donde se lleva la convivencia es la cocina, entonces le dimos mucha importancia al área de cocina. Hicimos una cubierta de 3 metros casi y le agregamos un desayunador para que estuviera todo integrado, ¿no? La razón por la que la dejamos de 2.90 para ser específicos fue para no tener ningún corte en la placa de cuarzo. Utilizamos un cuarzo Pure White, entonces no queríamos nosotros tener ningún corte en la placa de cuarzo, entonces por eso lo dejamos así. Y esto del desayunador funciona súper bien. Prácticamente usamos más este desayunador que el comedor como tal. Sí, el comedor se ve como un adorno, ¿no? Sí. Como un elemento decorativo que se ve muy bien, pero no se debe de tocar. Y la vista que tiene, pues obviamente es bastante buena, que ahorita vamos a descubrir que hay una piscina allá abajo. Vamos hacia abajo, ¿sí? Vamos. ¿Te parece? Esta vista está genial. Y el tema de los bambús, yo creo que me platicabas que lo pensaste muy bien para tener este remate verde, ¿verdad? Sí, queríamos, nos gusta el verde, entonces era importante poder integrarlo, pero que se sintiera de alguna forma sutil. Entonces metimos un bambú japonés, que es el bambú con el tronquito delgado y que son muy altos. Entonces lo que crea en la parte de abajo es súper cómodo, muy, muy cómodo. Fíjense, hay otra escalera. Yo siempre a los alumnos les recomiendo que sea la misma escalera la que te lleva de planta baja a planta alta. Pero en este caso, la combinación que se logra a través de este juego de 2 escaleras, espacialmente está bastante buena. Fíjense cómo viene bajando en una L y se alcanza a ver cómo sube la que te lleva a la planta alta. Y aquí llegamos a la segunda área social, ¿verdad? Sí, segunda área social, es una sala. Queríamos también que la sala estuviera de buen tamaño, le incorporamos un barecito, tiene un medio baño en esa parte y mezclamos madera con viga, por ejemplo. Entonces, para estas escaleras le hicimos su detalle con viga. Que se siente muy bien también, es bastante sólida.
Yo pensaba que las escaleras eran solamente empotradas, pero la viga le da esa rigidez, esa Sí. estabilidad que también es bastante afortunada. Y aquí llegamos a la sala que tiene un barecito, o sea, cambias las áreas tradicionales, Sí. ¿verdad? De la cocina tradicional, la sala comedor Claro. tradicional. Aquí el comedor tiene su espacio, la cocina tiene un espacio como de articulador, ¿no? Te recibe, te lleva hacia la planta alta, pero luego tienes la sala, que si tienes una visita, estás más separado del área de las recámaras. Sí, además de que se puede disfrutar más, ¿no? Puedes realmente tener esa convivencia en un lugar mucho más a gusto y aprovechar que dejamos los ventanales completamente corridos para el área de jardín. Esta sala que al final de cuentas se vuelve la sala de TV, que yo también creo que ese es un uso pues en lugar de tener una sala de TV y en lugar de tener una sala, pues lo mezclas, ¿verdad? Y la alberca quedó refrescante. Esta alberca justo apenas la terminamos la semana pasada. Es lo último que estamos agregando en esta casa. Realmente sí buscábamos poder hacer la alberca. Y bueno, finalmente se nos dio. Ya quedó. Listos para utilizarla. Y desde aquí abajo también los bambús le dan una sensación de frescura también al espacio. O sea, ojalá que lo estuvieran sintiendo, pero se siente bastante. Además bastante de templado. privacidad, Uh-huh. muchísima privacidad, porque Bien. no tenemos tan juntito al vecino, ¿no? El tema de la altura nos ayuda muchísimo con esa privacidad. ¿Cuánto tenías de restricción posterior? 3 metros, nosotros dejamos 480. Eso está muy bien también. Sí, dejamos un poquito más. Y no se siente adentro, o sea, no se siente No se siente sacrificado. sacrificado. No, Al final creo que quedó muy bien. sí. Sí, no se siente sacrificado. No. El acabado, por favor. Le metimos una piedra, se llama Valley Stone. Es una piedra hecha a base de un mineral, zeolita, un mineral muy bondadoso, y tiene diferentes sistemas de filtrado. Un filtrado a través de ozono, un filtrado con un generador de cloro, y el filtrado de arenas es también a base de zeolita. Esto nos ayuda a tener prácticamente filtrada al 100% la alberca, inclusive para bebés recién nacidos pudieran utilizarla. Ya ven que ahí el tema del ozono es importante, entonces esa es la finalidad con esta alberca. Excelente. ¿Y el cuarto de máquinas dónde lo tienes? Dejamos de este lado, aprovechando el pasillo que no se pudiera utilizar, la calefacción de la alberca. Ok. ¿Ok? Y todo lo demás está en la parte de atrás. Como les comenté, en un principio ya traíamos nosotros la idea de hacer la alberca. Entonces, toda la ductería sí la hicimos desde obra. Ok. ¿Ok? Ahorita vamos a conocer ese cuarto de máquinas. Atrás. Este es el efecto chimenea del que siempre hablo, ¿no? De tratar de extender las losas después del paño del vidrio. Obviamente aquí traías una restricción de alturas. Entonces no podías subir tampoco mucho estos muros perimetrales. No podíamos subir mucho las alturas de los muros. El juego del blanco en las vigas, en las ventanas de aluminio, en los muros e incluso también en estos recubrimientos que utilizan en las fachadas, le da un cuerpo pues muy agradable a la pieza. El barecito también con la misma intención de estos blancos en los cuarzos, en los gabinetes. Otro mueble recibidor, como les comentaba, son importantes para nosotros estos muebles recibidores. Entramos y luego llegamos al cambio de zapatos. Este está genial, fíjense, la puerta gigantesca. No me había percatado de esto. Es una puerta de 2 metros. Yo creo que por ahí de los 2.20, más o menos. ¿2.20? Sí. Fíjense, en el piso. Pues más, aquí tenemos el láser que nos regalaron en alguna de estas bolsas. Entonces yo les voy a decir. A ver, ¿qué dice ahí? Dice 240. 240, una puerta de 240, obviamente con su bastidor de acero. Bastidor de acero, madera sólida. Fíjense que, por ejemplo, la madera sólida fue dificilísimo encontrarla, porque vean el tamaño de las
de las maderas, ¿verdad? De este lado las aprecian más. Fue súper complicado. No, sí está bastante grande. Este es el cuarto de máquinas. Tiene buena distancia, pero funciona bien. Tienes el calentador más cerca. Sí. Ah, este es el filtro. Este es el filtro, sí, es correcto. Filtro, su bomba y los diferentes aparatos. Todo automatizado. Ah, este es el generador de ozono. Ajá. Muy bien, muy silencioso también, ¿verdad? Sí, muy cómodo. Dejamos estos closets para poder guardar, ya saben, 1000 cosas que tenemos ahí. Esta es la cochera, caben 3 carros sin problema. Área de bicicletas, la carretilla de mi hijo que ya la rompió. Y tenemos nosotros un área de servicio acá. Vamos a tener otra en la cocina. Dejamos nosotros 2 áreas. ¿Y en qué parte de la cocina? Ah, es que no entramos ahí. Junto. Ajá. Sí, entonces dejamos un área de servicio en la parte de abajo y otra en la parte de arriba. Ok. Digo, aquí hay 1000 cosas. Excelente, aquí tienes el boiler. No, está muy bien. Digo, todo adentro de la casa, no te tienes que salir, no tienes que no te mojas ni nada. Exactamente. Aprovechan también ese metro, que es el metro de la restricción lateral. Es correcto. Ah, ok. Ahí lo logramos aprovechar. Uh-huh. Entonces fue muy cómodo para nosotros acomodar un closet ahí. Excelente. También me gusta, porque son de estas cosas que debemos de pensar tanto como arquitectos como futuros dueños o futuros propietarios, los sistemas, ¿verdad? Sí. Aquí la puerta trabaja muy bien. Es una sola pieza corrediza. Y se esconde atrás de muro. Y se esconde atrás del muro. Su motor Merrick, muy bueno. Fíjense hasta el canal. Son esas cosas que tenemos que ponerle atención. Fíjense hasta dónde llega. Estoy seguro que cualquier estudiante de arquitectura la diseñaría hasta el fondo. Y además tiene un candado ahí. Ah, está perfecta. Siempre tratar de que estas corredizas son muy buenas, ¿verdad? Son buenísimas. Para que no se esté doblando la hoja y todo eso. Son cómodas, ¿no? Logramos tener todo el espacio libre para que se sienta todavía más amplitud, inclusive en la cochera. Claro. Y fíjense el ingreso, o sea, el ingreso de cochera es tan importante como el ingreso principal de la planta baja, porque este es prácticamente el que más se va a utilizar por la familia. Entonces, fíjense toda la luz que tiene en este sótano, porque es un sótano, un semisótano. Es un sótano completo. Pero está lleno de luz, entonces... Le dejamos este vidrio lateral que también ayuda muchísimo. Claro. Claro, o sea, ustedes pudieron haber rellenado todo esto, ¿estás de acuerdo? Sí, pero precisamente queríamos esa luz, ¿no? No queríamos que se sintiera como un búnker, sino realmente como una área social cómoda. La banquita de la que hablábamos, todos estos muebles que también pueden ser para abrigos, para los zapatos, y nos recibe este arbolito. ¿Qué árbol es? ¿Es un arrayán? Es un arrayán. Gran arrayán. El techo está forrado con esta duela de ingeniería. No, es madera de nogal, acá. No es ingeniería, es un triplay. Ah, ok. Pero es un triplay. Se ve muy bien, ¿eh? Es un triplay que mandamos a traer de México. No es cualquier triplay. Buenos, muy buenos acabados. Genial. Y este es el baño. Bueno, este es un baño de visitas. Para conocerlo rápidamente. Ah, ok. Todos con sus espejos inteligentes. Es que se ve muy elegante el porcelanato en el muro blanco, lavamanos, la cubierta, los muebles. No es baño completo. Parecía, pero no. Aquí tienes un murito bajo que no sé qué esconde. Pero está genial. Con su extractor, una lámpara, fíjense, blanca también ahí. Entonces, ese blanco con la madera le da un contraste muy elegante a todo. Las escaleras. Madera de salam, madera sólida. Mandamos a traer son herrajes españoles, por ejemplo. No es el herraje tradicional, son herrajes españoles. Era importante para nosotros la seguridad. Entonces, traen anclaje químico, taquete expansivo. Luz de cortesía, y también es importante para nosotros el tema de los domos, ¿no? Siempre
Dejamos unas pérgolas en domos. Planta alta va a tener 3 recámaras. ¿Y abajo de la escalera qué hay? Está el baño. ¿No? Está un baño, un medio baño para la planta baja. O sea, tienes 2 baños aquí en la planta baja. Sí, un baño completo para el estudio y un medio baño. Ah, ya. No, pues lo aprovechaste bien. Fíjense cómo hizo el baño, lo extendió. Generalmente lo dejas al paño de la rampa, ¿verdad? Sí, pero lo sentía muy comprometido, entonces lo hicimos más grande. Y tiene mucha luz, entonces funciona bien. El espejo le da también una luz como muy de día, ¿verdad? Esta luz blanca. El gran mueble. Quedó muy bien. Las puertas de piso a techo. Somos del team sin cerramientos. ¿De qué team eres? Un macramé. Elegante. Fíjense, subimos. Y aquí no está el Star de TV. ¿Para qué tienes el Star de TV también acá arriba si ya lo tienes allá abajo, ¿no? En el área de la alberca. La realidad es que le quisimos dar más enfoque a las recámaras. Esta es recámara principal. Una altura de 5 metros. 5 metros y se siente súper fresco. Tiene un balconcito también bastante cómodo. ¿Cuánto mide? A ver, vamos sacando. 6 metros más o menos. Ajá. Por 4 y pico. Vamos a ver. Fíjense, no, un poquito más, 6.90. Sí, 6.90. Y en el otro sentido, 4.60. No, está genial. Y es que la altura también, pues obviamente le da muchísimo. Y este balcón es norte, entonces, pues realmente mucha luz nunca va a entrar. O va a entrar una luz, pero muy agradable. Sí, es una luz cómoda. La casa da frente a parque. Era importante poder hacer uso de esa ubicación. Que siempre son los mejores terrenos, ¿verdad? Los terrenos que tienen la vista. Terreno premium. Ajá. Tiene vista al parque, a la casa club. Que es cuando vale la pena realmente abrirte en estas casas de fraccionamientos privados, creo yo. Sí, cuando tienes estas vistas. Porque cuando tienes una vista directamente a otra casa, hay que pensarla. hay que jugar. Sí. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, metimos un deck sintético. Ok. Este es un deck sintético. Me parece le llaman WPC. Por temas de mantenimiento, entonces ya nos vamos a evitar el mantenimiento y seguimos dándole esa apariencia de un deck de madera para toda esta grapa. Excelente. ¿Qué línea de aluminio tú prefieres? Para tu casa, ¿cuál utilizas? Esta fue una línea, me parece que es la 10.000, ¿no? Es la 4100. Es la 4100 y utilizamos el mismo perfil para los mosquiteros. Le metimos un cierre monopunto también con su manija en perico. Y la verdad es que es cómoda y es muy estética. A mí me gusta que la línea es ancha, delgada, pero con remates boleados. Eso es lo que me gusta. Sí, me gustó también. Entonces... Es carretilla italiana y corre súper bien. Excelente. Otra de las cosas que hicimos, esto de hecho fue algo que hicimos apenas, que ya vamos a empezar a integrar en todas nuestras obras. Recuerden lo que nosotros siempre buscamos actualizarnos, ir mejorando, etcétera. Este es el vestidor y lo que hicimos apenas la semana pasada fue integrarle luz ya al vestidor en el área de los tubos. Entonces queda iluminado súper bien. ¿Y cómo es? El tubo trae la iluminación. Adentro del tubo. Sí. Entonces, ¿le haces un corte o compras el tubo especial? Hay que comprar el tubo y después hay que hacer la instalación. Entonces, esto es algo de lo que ya estamos haciendo distinto. Está muy bien. Sí. Todo igual con los mismos frentes premium que normalmente utilizamos. Le metimos una isla y su placa de cuarzo y este es el baño principal. Me gusta, fíjense. ¿Cuánto mide este vestidor?
Este debe de tener alrededor de 4 o menos, ¿verdad? No, yo creo que un poco menos. Sí. Sí, yo creo que un poquito menos. Porque siempre la pregunta es la isla, si cabe o no cabe. Si cabe o no cabe, claro. Entonces, a ver, vamos a ver. Querido láser, nos dice Ahí. 360. 360, entonces fíjense, esa es la clave. En 360, ¿cuánto mide cada uno de estos módulos? 60 centímetros. 60. Entonces trae 60 y 1.20. el pasillo ¿de cuánto queda? El pasillo queda de 80. 80 e isla de, vamos a ver, isla de 75. 75, o sea, 60 de closet, 80 de pasillo, 75 de isla, 80 de pasillo, 60 de closet aproximadamente. Más o menos. Entonces, con eso, jóvenes, con eso pueden hacer un vestidor con isla. Alrededor de 370. Baño principal. Lleno de luz blanca. Sí, sí, para nosotros también era importante dejarlo lo más limpio posible. Le hicimos estas ventanas en escuadra que están geniales. Buenísimo. Incorporamos este tipo de regaderas, por ejemplo, acá es una regadera de 60 centímetros, súper cómoda. Tiene el aro exterior, el interior y una cascada. A ver, además por favor, presume. de que incorpora Digo, te vas a mojar si sí. la sabes, ¿verdad? A ver, error, arquitecto. Tendría que estar de este lado. Mira, la podemos prender rápidamente. No queremos que te hagas empapar. Ay, Está buena. nos falta la cascada. Y tira luz y se ve Sí. la luz entre el agua y Sí, todo sí, esto. sí. Ok, hay que apagarlo porque si no los seguidores se enojan. No se enojen, jóvenes. Y aquí tienes, gracias. Y aquí tienen un Hicimos un tocador tocador elegante. para mi esposa. La tina, que es esencial cuando tienes niños chiquitos. Qué bonita. Y todo lo más limpio posible. Es que Otra de las cosas que cambiamos, Abraham, fue que incorporamos zoclos mucho más altos, como para darle un poco más de presencia al mueble de baño. Entonces, en lugar de hacer un zoclo que normalmente es de, ¿qué te gusta? 7, 8 centímetros, nosotros ya lo hicimos de 15. El chiste era que estuviera un poquito más arriba del lavabo. ya. Sí le da más cuerpo, ¿verdad? Más Exactamente. protección. Y otra vez, fíjate, el cuarzo en los baños es Sí. súper elegante también. Estos lavamanos también me gustaron mucho. Castel, con este acabado como matecito. Mate. ¿Ah? Pues todo es Castel, ¿verdad? Casi todo. Las Piso llaves. tendenza, pero casi todo es Castel. La regadera Castel, los muebles de baño Castel. Excelente. ¿Y en luminarias qué marcas son? Utilizamos, bueno, en la línea de accesorios eléctricos ya saben que utilizamos nosotros Vitichino, y en luminarias es Calux. Calux. Sí. Bienvenidos al cuarto de mi hijo. Hicimos también muchas cosas distintas. Pues como les comenté, es un pequeñín de 3 años, entonces era importante para nosotros poderle otorgar un espacio cómodo, pero además con varias áreas, ¿no? Tenemos un muro que mide 6 metros, su camita en forma de coche, por ahí una empresa nos ayudó con la fabricación, Súper bueno. le dejamos su closet y igual la entrada de luz para nosotros esencial. ¿Qué altura me dijiste que tenía? 6 metros. 6 metros, ¿no? Se siente muy bien. ¿Y el mural? Nos ayudó una chica, es buenísima. Es muy buena. Esta niña que nos ayudó con el mural también nos hizo favor de hacernos el cuadro que está a la entrada. ¿Sí? Sí. Fíjate. Sí. Es muy bueno ese cuadro. Es un trabajo versátil y súper profesional. Está muy bonito, ¿eh? Sí. Luego pintamos ahí cualquier cosa para los cuartos de los niños y esto está más fresco, ¿no? No se siente tan como el muro azul o el muro rosa. Exactamente. ¿No? Era como darle algo distinto, ¿no? Poder lograr algo distinto. Entonces, cuando te ayudan creando estos espacios, está genial. Los invito a conocer aquí arriba, vengan. Y vean esto. Es un gran tapanco. Con su escalerita a 45 grados, con su viga. O sea, tiene el mismo carácter que la escalera que nos llevaba a la planta del semisótano. Y también era importante, Abraham, poder subir normal, ¿no? O sea, con una escalera normal, no que fuera marina, ni mucho menos.
Y segunda cosa también importante, que no te sintieras apachurrado, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues aquí logramos hacer esto. La idea que nosotros tenemos es poder crear un área como de un estar de televisión, a lo mejor para más adelante, y de ese lado que sea un área para estudio. Ahorita que está el home office o esto de las Clases de virtuales. las clases virtuales, poder destinar un espacio único para eso. Les voy a enseñar en el otro cuarto, ya hicimos una oficina tipo para que vean lo que podemos lograr. Metimos un perfil para los vidrios, también español. Era importantísima la seguridad acá, entonces nos aseguramos mil y una vez que fuera lo más resistente posible. Está muy bien el perfil. Sin perder el tema de los vidrios. Creo que era importante tener los vidrios para que siguiéramos con el mismo tema que trae toda la casa. Muy elegante. Y aquí sale otro espacio. Que Sí. este está arriba del baño. Es correcto. Okay. Ya durante obra, porque en un principio solo traíamos este espacio, pero durante obra nos dimos cuenta que podíamos lograr este espacio también. Entonces fue algo que cambiamos en ese momento que estábamos colando. Decidimos hacer este espacio también para complementar el tapanco. Excelente. Fíjate que fueron muchos meses de planeación. Uh-huh. No es tan fácil poder entender todo lo que vas a llegar a ocupar cuando empezamos a hacer familia, ¿no? Somos una familia joven, entonces pensábamos en esto y después en esto y después cambiábamos esto, etcétera. Fue mucho de ir adaptando conforme a las necesidades que íbamos teniendo. Yo creo que el proyecto en sí nos llevó unos 6 meses hacerlo, más la construcción que fue por ahí de 11 meses. De acuerdo. No fue tan rápido. Pero eso te habla también de un buen proyecto, ¿no? Sí, porque está bien pensado. La verdad se siente. Tratamos de pensar en todo lo que ocuparíamos nosotros. A lo mejor para el siguiente proyecto ya cambiamos algunas cosas, ¿verdad? Pero de momento tiene prácticamente todo lo que ocupamos. Y me platicabas que está tan bueno que te lo han querido comprar. Ay, sí. Sí, pero en este punto yo creo que queríamos disfrutarlo también. Era importante para nosotros disfrutar un producto que nosotros hayamos construido. Entonces, pues ya nos los quedamos. Fíjense qué bonita la carpintería. Entonces, es que es nogal. Pero bueno, ¿aquí se ve que hay chapa o no? No, ¿verdad? Es que es un producto diferente. Mandamos a pedir esta madera con veroleño allá en México. Ok. Ahí se los apuntamos. Por favor. Sí, porque todos estos proveedores, tenemos una página que se llama En Obra, que tratamos de que se vuelva un directorio de proveedores. Sí. Entonces, para agregarlos. Ah, muy lindo. Aquí ya bajan, fíjense, la losa. Sí, ¿no? para aprovechar el tapanco. Para aprovechar el tapanco, claro. Sí. Inclusive en estos baños secundarios les metimos una regadera especial también. Es una regadera de doble función. Trae la lluvia y la ducha también. Ah. Con una cascada. Ah, ya lo vi. El nicho, ahí sí le colocas un azulejo distinto, ¿no? Con un detalle. Pero la regadera queda muy cómoda. Juega así con la profundidad de las ventanas, ¿verdad? Sí. Y aquí está el verdadero trono. Pequeñín. Buenísimo. Este es el siguiente cuarto. Es que está genial la altura, cómo entra la luz. Recuerden que estamos viendo una luz del sur. Son alrededor de las 11:30 de la mañana aquí en Guadalajara, Jalisco. Y es una luz, pues, está nublado. Está nublado, exactamente. Entonces, sería todavía mayor la cantidad de luz y con esa doble altura, pues sí vale la pena esa cortina doble, ¿verdad? Sí. Aquí arriba nosotros ya hicimos la oficina. Este también es un tema interesante, porque también nosotros ya lo fabricamos. Hemos ido creciendo también en todo lo que podemos hacer, en los alcances. Genial. Entonces, quedó muy bien integrado. Es un espacio cómodo, ¿no?
Y esta es la oficina que tú estás utilizando actualmente. Sí, es correcto. Esta es la oficina y nosotros, por ejemplo, acá tenemos archivero, ¿no? Les voy a enseñar un poquito de lo que les platicaba en cuestión de proveedores. Este proveedor es oro puro. Meroleño. Y todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Este es un proyecto ejecutivo, el cual va para todas las obras. Y todo siempre lo realizamos para cada una de ellas, ¿no? Es importante que el cliente tenga toda esta información, ¿no? Desde cálculos estructurales, memorias de cálculo, etcétera. Toda esta información ellos la tienen que tener. Y para nosotros es importantísimo poder contar con toda esta información para que la obra tenga un desarrollo correcto. El armado de las losas, castillos, el detalle, ¿no? Diferentes traves, etcétera. Aquí nos marca cómo las armamos, diferentes cálculos, planos eléctricos, instalaciones sanitarias, hidráulicas, aluminios, carpintería. Genial. ¿No? Entonces, es mucho más que solo construcción. Realmente el trabajo de oficina es bastante arduo. Entonces, yo creo que a veces no le damos suficiente crédito al grupo de arquitectos que tiene que desarrollar todo esto. Es muchísimo el trabajo. Entonces, que de cierta forma en algunos clientes pasa desapercibido, ¿no? Pero es muchísimo el trabajo. Son muchas horas de computadora y de cálculo. Claro. ¿No? Entonces, ellos son la mente creadora. Y en Meroleño todas estas carpinterías tienen. Es un catálogo impresionante. Todas esas son chapas. Sí, son chapas. Pero nos las pueden dar horizontal o vertical y en largos de hasta 3 metros o creo que un poquito más. Entonces ahí es donde nosotros en el team Sin Cerramientos podemos lograr puertas sin uniones. Ok. Entonces ahí ¿el bastidor de qué es? ¿El bastidor es de pino? No, metimos el bastidor de poplar. De poplar. Sí. Entonces son bastidores de poplar Sí. y todas son chapas de madera natural. Sí, es correcto. Pero sobre un MDF de 16 milímetros. Que es lo que le da el peso. Sí, exactamente. Además de que el bastidor es prácticamente sólido. ¿No? O sea, Entonces, va muy lleno. Pues. Sí, va llenísimo. Ok. Va llenísimo. Si te das cuenta, ahorita lo podemos ver el detalle. Las bisagras son bisagras distintas, son unas bisagras. Todas estas son naturales. Sí. Ya, pues claro, se rompen. Está genial. Obviamente es muy diferente a estas melaminas. Claro, es otro trabajo Es completamente, otro trabajo. sí. O sea, una cosa es una melamina y otra cosa es una chapa. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, con cuidado aquí. Qué bien se ven estos perfiles que aunque son pues un poco toscos, se ven elegantes por lo finos que están hechos, ¿no? Estas aristas boleadas. Queríamos también continuar con el tema un poquito industrial, ¿no? La casa tiene hasta cierto punto un diseño, una mezcla de diseños, ¿no? Donde el industrial lo aplicamos muy bien. Se dieron cuenta, traemos PTRs para el soporte en la parte de abajo, pero también integramos estos servilleteros. Se ven muy elegantes. Por ejemplo, esta escalera no sería esa chapa, ¿verdad? No, esta es madera sólida. Esta sí es madera sólida. Sí, esta es madera sólida y viene ensamblada tipo uña, así se le llama el ensamble. Son muy pequeñas, Sí. ¿verdad? O sea, Entonces sí, la vuelven súper estable. Ok. Súper estable. La combinación entre la viga y aquí esta estructura que se ve de acero de repente en unos apoyos, ¿el entrepiso de qué es? Es una losa colada, es una losa llena. Ok. Los closets empotrados en esto. Está muy bien. Ha sido nuestra casa más alta y ha sido en donde hemos intentado nuevas cosas y a raíz de esta casa nos han surgido clientes que quieren cosas similares, ¿no? El tema de los tapancos ha llamado muchísimo la atención, más de lo que te puedes imaginar.
Es que es trabajar en sección, o sea, es sacarle más espacio Claro. a la misma área. Exactamente. Y nos queda un producto cómodo, amplio, con muy buenas alturas, sin sacrificar prácticamente nada. Arquitecto Petrosian, muchísimas gracias. Gracias por por compartirnos tu hogar. Y bueno, ya saben, vamos a dejar las redes de los arquitectos para que los contacten y sigamos haciendo buena arquitectura. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos muy pronto. Los voy a dejar con la vista de la recámara principal. Hasta muy pronto, jóvenes. Cota Paredes, adelante. Te das cuenta del valor de la arquitectura, ¿no? Una cosa es hacer una casa sencilla, ¿no? Que sea sencilla de construir, que sea, ¿sabes? Que a todo el mundo le guste, que no tenga como cosas muy específicas. Pero aquí te das cuenta que también cuando haces una cosa pensada para ti, pero bien hecha porque la hiciste con amor, pues más gente la va a querer. Y más gente... O sea, si esto fuera un producto comercial, se vendería. Sí se vendería. Sí, porque tiene muchas cosas que luego a veces la limitante de poder pensar en ellas no lo imaginas, ¿no? Y cuando ya lo ves dices, ay, ¿qué pasó? Entonces sí se vuelve un producto muy deseado. Quisimos hacer las cosas distintas, muchísimo. Hacerlas bien. Nos faltó nomás la alacena. Eso que decías. Sí, claro. Mira, aquí está la alacena. Digo, está llena de cosas, ¿verdad? Pero todo bien. Una alacena relativamente pequeña, pero nos cabe todo. Genial. ¿No? Todo tenemos, ¿no? Canastas extraíbles para fruta y verdura, etcétera, entre paños. Tenemos la panera para guardar pues, medicinas, etcétera. Y entonces ahora ya entiendo distintas las puertas. O sea, esta sensación tan lisa no se la das con laca. ¿Es la misma hoja? No, sí tiene mucho proceso de laca. Ah, sí. Sí tiene mucho proceso de laca. Te la mandan y tú las puedes lijar, o sea. Sí. Ok. Sí, y esta es la segunda área de servicio. Esta área de servicio tiene una salida al lateral. Ah, ok. Ah, otra vez. Es el doble ingreso en el acceso. Es correcto. Entras por el ingreso principal o entras por este acceso secundario. Ah, eso está muy bien pensado también. Esto en sección se entiende perfecto. Entonces doy la vuelta. Y aquí decidimos nosotros, en un principio teníamos proyectadas unas escaleras para allá abajo, pero tachamos la idea porque realmente iban a ser muchísimas escaleras y nos iba a interrumpir la entrada de luz lateral que tenemos en ese gran ventanal. Además de que si alguien quiere entrar, pues que entre por el sótano. Claro. Ya no había sentido. ¿Y cuánto le bajaste al terreno? ¿Cuánto fue la excavación? Yo creo que le bajamos como unos 3,5 metros. No, sí. Sacamos camiones y camiones. Estuvimos casi 5 días escarbando acá. No acabábamos. Es que sí es mucho. Fíjense. Todo el sótano fue colado en concreto. Los muros. Sí, todo el muro. Okay. Metimos obviamente su zapata. ¿Qué utilizas para la impermeabilización tú de los sótanos? El impermeabilizante, metimos aquí un impermeabilizante de resistencia 300 con fibra y con ímper al 2%. Y después metimos de Cemex, claro. Y después metimos un producto de Fester que se llama Nanotec 99, específico para concretos, en donde cierra completamente la capilaridad del concreto. Después de eso, ya metimos enjarres con los productos que utilizamos siempre, ¿no? Aplicamos CR66 y Festegral en sarpeo y CR66 después de... Y ya después enjarramos tradicionalmente. No, pues le echaron todo. Sí. Todo lo que había posible. No queríamos... ese ya se volvió un estándar también, Abraham. Era importante no tener ese... no escatimar en esos impermeabilizantes. Realmente, si te sale una humedad,
después es muy complicado, ¿no? Ya la corrección es complicada, entonces siempre hay que buscar prevenir. Excelente. Sí, no, totalmente. Pero esas prácticas, pues obviamente son con el tiempo, ¿verdad? Entonces tú Sí, que ya y tienes sale caro. experiencia, sí, Sale muy caro, pero a la larga es una inversión total. De acuerdísimo. Jóvenes, esto ya es extra. Vámonos. Suscríbanse y compartan. Gracias. Hasta muy pronto.